muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los internautas, muchas gracias a la Fundación Seres, muchas gracias, Ana, por el lenguaje de signos que nos está ayudando. Y también, Elena, me has dejado un poco descolocado cuando has dicho los 35.000 decisiones al día, que haciendo una cuenta así un poco por encima, si quitamos 8 horas para dormir, nos sale a una decisión cada 2 segundos. Por un lado, es justifica que lleguemos tan cansados a fin de casa, a la por la noche. Un estrés total. Pero también nos ayuda a ser un poco más condescendientes con los fallos propios y ajenos, si tomamos tantas decisiones, ¿no? Pero bueno, de decisiones e innovación tecnológica vamos a hablar. Innovación social, ¿no? Y además es que estoy felizmente rodeado de 2 tecnólogas que compartís el mismo idioma de la innovación y de la tecnología, y además de una forma entusiasta y cautivadora. Y me gustaría, pues, Mercedes, empezamos por ti, que de qué forma contribuye la innovación para generar riqueza, para generar progreso, para vivir mejor de lo que ya estamos, cuando antes decían que debemos sentirnos privilegiados por vivir en esta época y en estos momentos. ¿De qué forma ayuda? Pues gracias, buenos días. Es un placer estar en Fundación Seres por primera vez. Es un placer estar aquí con vosotros y es un placer escuchar todas las mesas que hemos tenido a lo largo de la mañana, todas ellas con las que me siento súper identificada y desde Accenture compartimos todos estos valores. Pues nosotros entendemos la innovación como un imperativo. Es decir, yo creo que estamos ante una realidad completamente sin precedentes, ante disrupción exponencial. Las organizaciones y todos nosotros tenemos una capacidad incremental, ¿no?, de atender a la disrupción y, sin embargo, la disrupción que estamos viviendo pues es enorme y no tiene precedentes, ¿no? Por tanto, la innovación es un imperativo y nosotros entendemos la innovación como reinvención. De hecho, nuestro propósito como compañía en Accenture es ayudar a las organizaciones y a la sociedad a reinventarse de forma continua en toda su cadena de valor, y eso solamente se puede hacer con innovación. Con innovación, que al final es idear, encontrar nuevas soluciones, nuevas ideas para resolver los desafíos y encontrar soluciones que nos ayuden a todos y que generen bienestar empresarial, bienestar social y bienestar medioambiental. Hemos hablado de propósito esta mañana, en alguna mesa se hablaba de propósito. Nosotros tenemos en Accenture el propósito de combinar el ingenio humano con la tecnología para crear valor y en todas sus formas también. Hemos hablado esta mañana del valor. Nosotros entendemos el valor como riqueza en las organizaciones y en la empresa, pero también como valor social, ¿no?, en la sociedad, y como valor medioambiental en el planeta. Por tanto, el aunar la tecnología y el ingenio humano es la única manera de innovar. La innovación, al final, genera riqueza, genera capacidad de encontrar nuevos horizontes de rendimiento, lo que nosotros llamamos tener la osadía y la valentía de poder explorar las cadenas de valor de todas las industrias, en todos los sectores, para poder integrar esa tecnología con el ingenio humano, con la creatividad, con las habilidades y la experiencia humana, para poder encontrar soluciones a los desafíos y, sobre todo, también hemos visto a lo largo de la mañana cómo podemos generar también calidad de vida, bienestar social en sectores tan importantes como la salud o la educación, ¿no? Sí, conozco a pocas personas, perdóname, como Elena, capaces de convencernos del poder transformador de la tecnología. Y lo haces de tu compañía, pero lo haces siempre que hay ocasión, ¿no? Estás convencida y nos vas a convencer aún más, aunque ya estamos. Bueno, yo creo, primero, buenos días a todos y gracias, Antonio, y por supuesto, además, enhorabuena por tu incorporación como CEO de Accenture. Yo diría que, y un poco me gustaría unirlo con lo que ha estado diciendo Mercedes, pero con lo que se ha dicho en las sesiones anteriores. Estamos en un momento en donde es fundamental, de todo punto de vista, con los retos que tenemos a nivel mundial y como sociedad, y también si lo trasladamos al país y a nuestras empresas, a repensar un poco cómo hacemos las cosas. Esa famosa innovación, esa reinvención de la que todos hablamos. Y la tecnología es un habilitador. Y esto es lo fundamental entender. Es decir, es esa capacidad que tiene de poder ayudar a transformar. Está demostrado, hay millones de estadísticas del Fondo Monetario, de la OCDE, en donde unir innovación, tecnología y riqueza son datos, son facts.
Estamos en el mundo de los datos, trabajemos con los datos. Hay muchos países, podemos hablar de Suiza, de los nórdicos, podemos hablar de Singapur, podemos hablar de Estados Unidos, en donde evidentemente sí es verdad que invierten en innovación, pero no es que invierten más porque son más ricos en innovación y en tecnología, sino que son más ricos porque invierten más ahí. Y esto es un tema importante en la reflexión cuando hablamos de temas estratégicos para una compañía o para un país. Por tanto, la tecnología es esa capacidad, ese catalizador, ese ayuda en la transformación, nos ayuda en el qué, nos ayuda en el cómo. Ayuda evidentemente en la eficiencia, ayuda en el incremento de productividad, pero ayuda a generar crecimiento, nuevos mercados, nuevos productos, experiencia de cliente. Claro, lo importante, como digo, no es la tecnología en sí, viniendo de una tecnología, sino lo importante es la aplicación. ¿Cómo hacemos ese uso? Y hablando en el entorno en que estamos, en Seres, la importancia de ese uso responsable, ese uso inclusivo, en que no dejamos a nadie atrás, en que cuando diseñamos las cosas, productos y servicios lo hagamos, en que cómo lo implantemos, en la velocidad de esa capacidad. Y ahí lo podemos ver desde el punto de vista, si nos centramos en una empresa, desde la investigación y desarrollo. Simplemente piensen la cantidad, los gemelos digitales, la cantidad de datos en el mundo, por ejemplo, del COVID, cuando ha habido diseño de antibióticos, diseño de las vacunas. Ha sido fundamental la tecnología, no hubiera sido posible. Estamos hablando en la fabricación, estamos hablando en el mundo, por ejemplo, del marketing, de las ventas, la personalización, la experiencia de cliente, el uso de chatbots. O sea, sensorización, podríamos ir. Pero hay un punto importante que quizás conviene detenerse y es el efecto democratizador de la tecnología. Tecnología que antes pensaba todo el mundo que estaba para unos pocos, para las grandes compañías, para aquella gente que tenía más. No, la tecnología poco a poco tiene un efecto absolutamente tractor en toda la sociedad. De hecho, hay tecnologías que ya las pymes pueden acceder en esas plataformas, en ese acceso a la nube, en esas suscripciones. Y eso permite, evidentemente, ese crecimiento que es tan importante para nuestro país, acceder a mucho más. Y por último, hay un factor que yo creo que es el más importante de todos, que se ha hablado durante toda la mañana. Y yo creo que hemos hablado Mercedes y yo muchas veces, es la importancia de las personas. Ese uso es las personas. Hablamos de ese talento. Es decir, no es la tecnología lo que va a crear el futuro, son las personas con ese uso de la tecnología responsable e inclusivo el que va a potenciar esa respuesta a esos retos que tenemos, como sociedad, que claramente son importantes. La verdad es que he estado tomando notas porque luego me gustaría, luego va a los titulares esto. No. Pero comentabas, has citado el COVID, es verdad que en los últimos años se ha dado al mundo una vuelta como un calcetín y la tecnología no solamente nos ha salvado la vida literalmente, pero nos ha salvado de tantas cosas y ha habido un movimiento de convulsión, ¿no? Gracias al poder transformador de la tecnología y también en el puesto de trabajo, ¿no? En la forma de entender el modelo de trabajo. Mercedes, ¿cómo ha cambiado la situación? Bueno, yo por añadir también lo que decía Elena, que efectivamente la tecnología es esencial a la estrategia empresarial y a la sociedad y, por tanto, en esa línea también al puesto de trabajo, ¿no? Es decir, que nosotros hemos vivido en la pandemia, como todas las organizaciones han tenido que acelerar la adopción de un puesto de trabajo digital para poder sobrevivir casi todos los sectores, ¿no? Y eso ha sido fundamental, ¿no? Ya ha sido fundamental en esta etapa. Yo creo que estamos ya en otro momento. Antes también se ha hablado en otra mesa. Se ha evolucionado el concepto de puesto de trabajo y ya estamos, hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que el contacto humano es fundamental. Ahora también lo apuntaba Elena. Sí. Es decir, nos convertimos en organizaciones transaccionales que podíamos mantener las luces encendidas, como se suele decir, podíamos seguir operando, pero la innovación que requiere ese repensamiento constante de cómo atender a los desafíos del entorno requiere ingenio humano y requiere creatividad y eso requiere contacto de las personas. Con lo cual, el reto de la evolución de puesto de trabajo en modelo híbrido, que es en el que nos encontramos yo creo casi todos, ¿no? Ese modelo en el que
podemos trabajar desde casa o podemos trabajar desde un entorno remoto, pero también queremos que las personas se conecten y colaboren y coinnoven y trabajen juntos. Ese es el modelo que queremos impulsar. Pero no es fácil, lo apuntaba antes Sara en la mesa anterior. Las personas tienen que tener una buena razón y un buen propósito para volver a juntarse. Yo creo que en determinados trabajos, y nosotras como compañías con grandes perfiles tecnológicos o grandes grupos de trabajo en perfil tecnológico, es muy sencillo trabajar de forma remota. Pero esa capacidad de tener una buena excusa y un buen motivo para volvernos a juntar es lo que nos tiene que llevar como líderes a hacer que ese puesto de trabajo evolucione. Y además evolucione teniendo los valores esenciales de colaboración, de éxito compartido, de innovación como parte del propósito, ¿no? Nosotros además estamos viendo, y antes también lo apuntaba Idoia, que la inteligencia artificial nos empodera, nos amplifica, nos extiende más allá de los límites que podamos tener, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Si lo hacemos bien es algo muy bueno y muy positivo, porque no solamente nos lleva a cotas de productividad que no hemos visto nunca antes, sino que nos permite desarrollar cosas que nunca hemos hecho antes, encontrar soluciones a problemas que antes no podíamos resolver. Y sobre todo, también muy importante, nosotros que en Accenture tenemos 20.000 personas en España y Portugal y seguimos creciendo, y seguro que Elena en HP tiene el reto similar, hacer que las personas se sientan felices también ha surgido a lo largo de la mañana en el entorno de trabajo. De manera que ese puesto de trabajo sea un puesto de trabajo amplificado por la tecnología y por la inteligencia artificial, que sea gratificante, que esté muy alineado con el propósito de crear valor en el entorno en el que nos movemos y por tanto, pues toda esa evolución de puesto de trabajo es un reto. Antes decía Sara que no tiene la solución. Yo creo que es que no hay una solución única. No hay una solución única. Lo que tenemos es que escuchar mucho a nuestras personas, entender qué es lo que quieren. Nosotros en Accenture escuchamos continuamente. Pensar que cuando trabajas con miles de personas en tu organización tienes que estar constantemente escuchando, y eso también lo hacemos con datos y con tecnología que nos permite escuchar y entender cómo podemos dar respuesta, cómo la gente se siente preparada para ejercer su puesto de trabajo y cómo podemos además conectar, ¿no? Y yo creo que al final este es un tópico fundamental, ¿no? El conseguir que ese puesto de trabajo siga evolucionando para bien y sobre todo atrayendo a ese talento que tanto necesitamos, ¿no? Sí. Esa eficiencia en el trabajo va de la mano de bienestar laboral o felicidad laboral, ¿no? Elena, ¿cómo adaptáis al nuevo modelo de trabajo ante estas exigencias de eficiencia, productividad y bienestar laboral? Sí, yo creo que realmente estamos en un momento de reimaginar, un poco reinventar, pero reimaginar el puesto de trabajo. Y yo creo que esto va a ser algo que, como yo digo, el cambio está para quedarse. Esta incertidumbre es la que vamos a vivir ahora constantemente. No hay otro. Y ese es algo que es como dinámico, y esto va a ser fundamental. Es decir, y esto ha ocurrido porque siempre a lo largo de la historia la tecnología ha sido enormemente disruptiva y ha transformado muchas de las tareas que hacen. Algunas evidentemente se reemplazarán y otras se crearán nuevas. Y como bien se ha dicho, nos preocupa mucho ahora la inteligencia artificial y la automatización por la eliminación de ahora los famosos white collars, es decir, los trabajos del conocimiento. Pero en el fondo, como bien se ha dicho también, es una liberación de tiempo para generación de mayor creación de valor. Y eso es ya en sí un efecto optimista y motivador. Y eso es un tema, yo creo que hay que evidentemente reflexionar. Por eso todo el tema de del trabajo híbrido, del mundo, buscar a qué vamos a trabajar. El cambiar, y de hecho todos, yo creo que seguro que en Accenture lo habéis hecho, desde luego lo hemos hecho en HP y en muchas compañías, es cambiar el lugar de trabajo, en sitios de colaboración, cómo se sienta la gente, qué herramientas hay, de hecho, pero para colaborar, para crear, para poner en común. Se hablan de equipos interdisciplinares, se hablan de equipos realmente diversos, de líderes empáticos, de una dirección verdaderamente por objetivo. Entonces, cuando
hablamos de un punto que yo creo que se ha tratado esta mañana, qué es lo que todos buscamos y qué es, digamos, en los consejos, en las direcciones de las compañías, qué es lo que buscamos. Buscamos un talento, buscamos esas personas que están comprometidas, que realmente procuramos tener una cultura en donde den lo mejor de sí mismos, en donde ellos sientan que están alineados con ese propósito del que todos hablamos, que entienden su contribución al rol. Esto es de lo que estamos hablando. Y cuando hablas de eficiencia y bienestar laboral, es para hablar de ese compromiso, es para hablar de también algo que para mí es fundamental, es la labor social que tenemos las empresas y la responsabilidad en formar a nuestros empleados para que no se queden atrás, para que realmente acompasemos de una manera casi personalizada en ese tránsito. Y eso es un tema fundamental. Hicimos un estudio en HP recientemente a 12.000 personas, alrededor de 3.600 directivos, de estos llamados, me cuesta hasta traducirlo, empleados del conocimiento, es decir, estos white collars, ¿no? En donde también había gente virtual, gente física, etc. Y les preguntamos cuál era la relación de la empresa con el empleado. A nivel mundial, en todos los sectores, en todo tipo de compañías, grandes y pequeñas, en todo tipo de países. La conclusión es absolutamente para hacernos reflexionar. El 27% de los empleados se consideraban satisfechos en su relación laboral con la empresa. 27%. Simplemente. O sea, como era anónima, como no era específicamente, porque esto si lo preguntamos lo mismo los propios, pues cada uno contesta de una determinada manera, todos hacemos encuestas de empleados. Pero esto lo que viene a decir es que la importancia de cuidar esa relación. El 72% de gente que no está satisfecha piensa en cambiar de compañía. En un mundo donde el talento se ha convertido en la joya de la corona de las compañías, es algo que es como para cuidar, para mimar en una competencia en determinadas capacidades de manera importante. Este tema es importante, por tanto, entender sus motivaciones es algo fundamental. Muchos, se decía, el 82%, simplemente por dar otro dato, decían a nivel mundial que son capaces de renunciar a parte de su salario económico por un salario quizá de otro tipo más emocional, una conciliación. En España es un poquito más, en España somos un poquito más... Pero dicho eso, creo que es fundamental entender eso. Por tanto, volvemos otra vez al principio, ¿qué es lo que hace que se aumenta esa satisfacción? Tener un sentido de que lo que hago tiene que el trabajo que uno hace tiene un porqué, tiene un impacto, es real, ese propósito del que se hablamos. Tener un liderazgo que realmente ayude a la escucha, una gestión que esté centrada en las personas, no en entes, sino que es realmente, y algo fundamental, que es el tener herramientas y una cultura en donde se desarrolle esas habilidades, ese no sentirse que te estás quedando obsoleto permanentemente. Estabas comentando la brecha laboral que se produce también por diferente acceso a la tecnología. Mercedes, ¿de qué responsabilidad tenéis las empresas para evitar esa brecha tecnológica, laboral e incluso de edad? Sin duda. Como decía ahora Elena, creo que tenemos una gran responsabilidad como gran empresa, ¿no? Nosotros tenemos diferentes enfoques, diferentes ángulos. Por un lado, por supuesto, la formación es un eje fundamental de nuestra estrategia a nivel global y por supuesto, en España también, ¿no? Dedicamos muchas horas al año, más de 350.000 horas en España el año pasado en formación a nuestros profesionales. Tenemos, digamos, formación básica en tecnología, lo que llamamos el Technology Quotient, es el cociente tecnológico. Son cursos formativos con niveles de profundidad en diferentes ejes, donde todos los profesionales tienen que ser, digamos, hábiles y tener un nivel de competencia alto en hablar tecnología, ¿no? Lo mismo ocurre en sostenibilidad. Tenemos también el Sustainability Quotient. No entendemos nada de lo que hacemos o no entendemos cómo podemos crear un impacto sin tener el lenguaje de la tecnología y el lenguaje de la sostenibilidad. Tenemos también formación en valores.
en todos nuestros people leads. Nosotros tenemos casi 4.000 personas dentro de la organización en España que son people leads, es decir, no solamente estamos hablando de liderazgo en las capas ejecutivas, sino también liderazgo en las personas que gestionan equipos, ¿no? Y ese liderazgo en valores, esa formación en valores es fundamental también para, como decíamos antes, ¿no?, utilizar la tecnología de forma responsable y de forma sostenible en todo lo que hacemos, en todos los proyectos que abordamos con nuestros clientes, ¿no? El tema de la brecha social, además, lo entendemos muy bien en el mundo, si quieres, externo a nuestra organización, y además tenemos una acción social muy, muy importante y estratégica, que en este caso la lideramos desde nuestra Fundación Accenture en España, que además tengo el placer de que hoy me acompañen aquí la directora y el equipo que dirige toda esta acción social. Tenemos, desde hace 15 años, trabajamos en reducir la brecha digital o reducir la brecha de conocimiento tecnológico en la sociedad. Hemos impactado casi 1 millón de personas en los últimos 12 años o casi 12 años en España con conocimientos básicos digitales. Seguimos trabajando en ello en nuestra plataforma Fundaula, ¿no? Quiero hablar de ella porque es fundamental, la seguimos enriqueciendo y va dirigida a las personas, si quieres, más vulnerables en el entorno de trabajo desde el punto de vista de conocimientos digitales. Y, por supuesto, además, hacemos muchas horas de voluntariado y de acción social vinculado a pro bono, a consultoría gratuita. Tenemos, además, formación constante en las universidades y hacemos Talent Campus con estudiantes, donde después hacemos que esas personas se puedan incorporar en Accenture. Tenemos más de 1.500 estudiantes en prácticas, tenemos acuerdos con 80 universidades en España y eso nos permite generar también un impacto en la sociedad, en la gente más joven que se está formando, para que adquiera esos conocimientos tecnológicos muy orientados a la vida real, y a cómo podemos crear ese impacto en la sociedad y en la empresa. Y además, como digo, la mayor parte de esos estudiantes que están en prácticas con nosotros se incorporan en Accenture. Nos sentimos orgullosos de poder tener ese impacto, tanto en las personas que trabajan en Accenture, pero también de las personas que están fuera de nuestra organización y especialmente aquellas que puedan tener un riesgo de exclusión laboral por la falta de conocimiento tecnológico, ¿no? Sí, yo siempre que entrevisto a Elena, y también te lo haré a ti, y hago la pregunta a los dos, invito a Elena a que coja la bola de cristal y que nos anticipe cómo va a ser ese futuro laboral, social, profesional, y siempre hay ideas buenísimas y muchas se cumplen, Elena, casi todas. ¿Te atreves a ver cómo va a ser nuestra vida en los próximos años? Esto queda grabado, luego se verá. Yo creo que, bueno, ya me gustaría tener la bola de cristal, pero yo creo que también va mucho... Si quieres también aportar. Sí, no, y desde luego aquí la bola, yo creo que cada uno debe de cómo la enfoca, ¿no? Es decir, yo creo que es una reflexión individual de cómo nos estamos enfocando, y yo creo que esta reflexión en el fondo la estamos viviendo todos, de cómo nos vemos y cómo vemos que va todo a tal velocidad de si somos capaces de asimilarlo, ¿no? Pero si yo lo viera más en general, yo claramente creo que vamos a un mundo en donde la convivencia con la tecnología va a ser una absoluta realidad, pero de una manera mucho más, lo que llaman los americanos pervasive, es decir, mucho más transparente, mucho más omnipresente. No nos vamos a dar ni cuenta. Y solamente hago esa extrapolación porque, perdonen, yo he vivido cuando no había móviles. Muchos de vosotros no habrán conducido coches eléctricos hace unos años. No sé conducir si no tengo un Waze. Eso es inteligencia artificial, perdónenme. El otro día, no sé qué le pasó a mi nieto, llamamos por teléfono, ya era una teleconferencia, una telemedicina, espérate, ponle, dame, mira, le mandabas el... Bueno, mi marido se mide los pasos, o sea... Esto que lo vemos ya hoy, imagínense, yo creo que en el futuro. Hablamos de, como digo, de ciudades inteligentes, hablamos de sensorización, hablamos de interfaces en 3D, de acceso a la tecnología cuando vas, por ejemplo, a la cultura, a un museo. Podemos ver evidentemente, y el otro día estuve en una fábrica de Irlanda de Intel, donde se van a hacer los procesadores mundiales absolutamente, totalmente sensorizada, es decir,
decir, totalmente automatizada. Vamos a un mundo que es lo que es, ¿no? Ahora, yo no dejaré nunca de pensar que más que nunca es un mundo en donde el ser humano necesita realmente tener control de la situación. Y eso para mí es fundamental porque evidentemente ese uso y por eso esa entender las posibilidades, el sacar esos productos, servicios que pueden ayudar, que no dejemos en ese diseño a nadie atrás, que además hay retos, hemos hablado de privacidad, hemos hablado de seguridad, pero también hemos hablado de brechas. Y a mí el único miedo que me da la tecnología a veces es, y por eso es muy importante tener cuidado, no es la brecha digital en sí misma, que puede ser direccionada, sino es la amplificación que puede tener esa tecnología en brechas que ya existen, en brechas de género, en brechas de colectivos seniors. Eso es lo que tenemos que realmente, de una manera consciente. Entonces, ahí es donde yo digo que yo creo que tenemos que, iba a decir, ser más humanos, pues creo que tenemos que ser más humanos. Nos tenemos que no pensar que la tecnología es un enemigo, sino que tenemos que hacerle aliado, sí, en hacer que mejore esa sociedad. Me apunto a ese futuro, seguro que todos. Tenemos muy poquito tiempo, pero todavía no han encendido las luces en las calles, todavía no ha empezado el periodo navideño, pero yo me atrevo a pediros unos deseos para los Reyes Magos, y se los mandamos a la Fundación Ceres que tiene en mano. Sí. Y estaba ahora pensando lo que decías, Elena, cuán importante es, ¿no? Yo creo que hace 10 años, 12, 13 años, cuando empezaron las redes sociales, ¿no? Y empezó el auge de la tecnología, como decía antes Elena, está en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y ahora con la inteligencia artificial, lo rápido que nos estamos dando cuenta de lo importante que es ser responsables en el uso de esa tecnología y volver a reforzar y a enfatizar la componente humana de todo lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido nos damos cuenta también como cualidades y talentos que quizás en el pasado pensábamos que eran el blue collar, antes hacía referencia al white collar, ¿no? Pero hacemos todo lo que decía Elena con la tecnología cada día y no nos damos cuenta, pero cuando nos hace falta un fontanero, porque no tenemos agua en casa, volvemos a pensar en lo básico, ¿no? En lo fundamental, ¿no? Y volvemos a darnos cuenta de la importancia de habilidades o conocimientos como la filosofía y la ética, o como la historia del arte, o como los lingüistas que son capaces de ayudarnos a hablar mejor y hacer que las máquinas puedan expresarse mejor. Yo creo que es el momento de poner el foco en el potencial humano, más que nunca. Y la carta a los Reyes que me pedías, Antonio, sí, pues yo creo que el potencial humano es fundamentalmente desarrollar la empatía, el respeto, el cuidado por las personas, la compasión, ayudando a aquellas personas que más lo necesitan. Y para mí eso es lo que más me mueve además como líder. Es decir, liderar una compañía de carácter marcadamente tecnológico, pero con una vocación total de crear un impacto positivo en la sociedad y en las personas, y hacer que las personas que trabajan en nuestra organización tengan ese mismo espíritu y esos mismos valores. Para mí esa es la carta a los Reyes, que nos convirtamos todos en líderes humanos, líderes en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra compañía, pero con mucha empatía y con mucho respeto y cuidado por las personas. Muy bien, está bien. Gracias. Gracias. Pues yo creo que en la misma línea, yo diría que, y quizá voy a ser ambiciosa, yo creo que vamos a ser ambiciosos. Yo quiero un país de talento. Yo quiero que España sea considerado el país de talento que ayude a transformar este país que lo necesita. Y que ayude a esa innovación, que ayude a esas pequeñas y medianas empresas a transformarse. Y lo digo porque tenemos, yo tengo la sensación que estamos en un momento importante. Y en ese momento importante, yo creo que todos, y yo creo que todas las empresas, y a nivel individual, tenemos que hacer algo. Y siendo ambicioso, ya que tenemos quizá ahora ya un gobierno nombrado, me gustaría, y como es pedir a los Reyes Magos, ¿verdad? No cuesta nada, ¿no? Es pedir una colaboración
entre lo que es el gobierno, las empresas que son creadoras de riqueza y de empleo y de impacto social, y una colaboración entre todos. O sea, necesitamos colaborar si queremos realmente no dejar a nadie atrás. Y esto, de verdad que lo siento, o sea, creo que esto es uno de los elementos más importantes y el reto más importante que tiene este país. Sin duda, es un trabajo de todos. Sin duda. He tomado unas notas muy rápidas, las leo porque hemos hablado de reinvención, de repensamiento constante, de innovación social, de formación en valores, de la tecnología como habilitador, del efecto democratizador de la tecnología, sin duda, de la importancia de las personas para crear el futuro con la ayuda de la tecnología como aliado, el ingenio, creatividad, que son propios de las personas y que hay que cuidar y salvaguardar. El cambio está para quedarse, habéis contado. También que la labor social de las empresas está en que ningún empleado se quede atrás. El talento es la joya de las compañías, hay que cuidarlo. La convivencia con la tecnología será transparente, omnipresente, natural. El ser humano deberá tener ese control sobre la tecnología, la importancia del uso responsable de la tecnología, el valor de la filosofía, de la historia del arte, de los historiadores, de los lingüistas, la importancia de la empatía, esa palabra que debería estar grabado como Harley Davidson en nuestras pieles, el respeto y ese país de talento que nos has abierto la puerta. Muchísimas gracias, Mercedes, Elena. Gracias.